Bueno chicos, buenos, ¿cómo están? Espero estén bien. Viendo que pues es un tema nuevo lo que estamos viendo, entonces he decidido hacer una especie de repaso en este video para que ustedes pues lo tengan de referencia y puedan entender lo que hemos visto en las anteriores clases. ¿Listo? Bien, vamos a hacer lo que hemos aprendido, lo voy a resumir en 7 pasos. ¿Listo? Y voy a explicar de modo de ejemplo qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que hemos hecho, pues para que entendamos paso a paso el resultado final, que es una aplicación. Bien, una aplicación web. Bien, listo. Aquí tenemos primero el primer paso, que es la instalación de Node. Como bien saben, el Node se instala desde la página web. Tienen que descargar, a ver, hagamos el paso completo, node.js.org. Y ustedes descargan el LTS, que es el Long Term Support, ¿sí? Que es la versión más recomendada y la que espero pues, que sea compatible con todos sus computadores personales o el computador en el que estén trabajando. Bien, para los que tienen Linux, la instalación pues la tienen que hacer de forma diferente. Entonces, por ejemplo, aquí está la instalación para Windows y las instalaciones para binarios de Linux, ¿sí? Entonces, pues dependiendo del sistema operativo que estén utilizando, van a tener que seleccionar el paquete que les corresponda. Bien, después de que instale, ¿cierto? Ya hemos arrojado el primer punto. Entonces vamos a iniciar nuestro proyecto con npm init en una carpeta en limpio, ¿sí? Que es lo que hicimos el primer día de clase, el segundo día de clases. Eh, para esto entonces tengo esta carpeta que es Unicom. Bien, voy a crear una nueva carpeta y le voy a colocar ejemplo 1 React. Sí, porque pues como entenderemos vamos a trabajar con esta librería. Entonces por eso le he puesto React. Bien, como ven es una carpeta en blanco. Voy a entrar a través de unos comandos a esta carpeta. Entonces abro mi consola. Ven, aquí tengo una consola. Le voy a colocar F2 puntos para irme a la carpeta. CD es para ubicarme en otro directorio que se encuentra dentro de ese disco. Entonces voy a entrar a Node.js. Después voy a entrar a Unicom y después voy a entrar a ejemplo. Bien, ahí estoy. Como ven, estoy en la ruta donde me encuentro actualmente en la carpeta. Bien, como nos dice la guía, nos dice que hagamos el comando npm init. Listo, entonces lo vamos a hacer. Entonces, npm init. Digo enter y nos va a empezar a pedir una serie de pasos. Bien, esto ocurre porque previamente instalamos el node.js y él nos instala por defecto este npm. npm es Node Package Management, es un administrador de paquetes de Node. Lo que vamos a hacer ahí es configurar los paquetes con los cuales vamos a configurar nuestra aplicación web. Bien, por defecto nos aparece cuando está en paréntesis, quiere decir que que el nombre de la aplicación o del paquete va a ser por defecto el mismo nombre de la carpeta. Miren que la carpeta se nos llama ejemplo 1 React y vemos que acá nos colocó ejemplo 1 React en minúscula. Siempre nos pide que el nombre sea en minúscula. Yo le dejaré ese mismo nombre, esa misma versión. Una descripción, ejemplo React 2019, pongamos. Nos dice que el entry point, ¿cierto? Por defecto nos dice que index. Bien, este puede ser index, pero para este ejemplo voy a colocar app.js. Bien, text command, no le vamos a colocar git repository, en el momento no lo voy a poner. Keywords, tampoco lo voy a poner. La licencia, si queremos dejar esa misma, podemos utilizar MIT, la del MIT, la que ustedes quieran. Voy a dejar la misma por este caso. Y él genera un archivo de la estructura JSON. Recuerden que un archivo JSON, que en este caso es el archivo package.json, tiene una estructura de esta manera. Tiene unas llaves, tiene una key, ¿cierto? Una clave, dos puntos y el valor. Ya, entonces todo esto es un objeto. Y cada uno de los atributos de mi objeto se separan por comas. Bien, entonces le digo yes. Y si vemos acá la carpeta, nos tiene que quedar el archivo package.json. Bien, ya estando ahí, nuestro editor, en este caso el editor que voy a utilizar es el Visual Studio Code. Entonces lo voy a abrir con el siguiente comando. Le digo code punto slash. Lo que él va a hacer es abrirme la carpeta
en la cual me encuentro en este momento, ¿ya? Mírenlo, y me abrió este package.json. Bien, hay que tener en cuenta, ¿sí? Para poder continuar, que tengamos privilegios para utilizar nuestro sistema operativo, específicamente para crear directorios y archivos en nuestra carpeta, ¿sí? Los que tenemos Windows, pues generalmente no tenemos ese tipo de problema. Los que están con Linux, pues pueden tener ese tipo de dificultades. Entonces, lo digo porque este IDE, en este caso que estoy utilizando, que es Visual Studio Code, tiene un terminal incluido, pero este terminal se ejecuta con los privilegios con los cuales lo hayamos ejecutado. Entonces, si lo abrimos con nuestro usuario, él va a tratar de hacer todo lo que pueda con nuestro usuario. En mi caso voy a utilizar una consola externa, ¿cierto? Pues para poderles mostrar de forma similar a cómo sería con un entorno Linux. Bien, se dan cuenta que yo estoy abriendo mi consola y la estoy ejecutando como administrador. Miren, aquí en la parte de arriba dice admin. ¿Cómo hice eso? Pues le di clic derecho a ejecutar como administrador. Bien, sin embargo, los que tienen Linux tendrían que darle con el comando sudo para que pueda ejecutarlos con esos privilegios. Bien. Ya estando en nuestra carpeta, vamos a seguir que nos dice la guía. Nos dice que el tercer paso, bueno, nos dice que para qué sirve Node. Node nos sirve para desarrollar distintos tipos de soluciones, utilizando un lenguaje que es JavaScript, es un lenguaje asíncrono, hecho en los años 90, bien, ya les había explicado esto. Podemos crear sistemas de tiempo real, se utiliza mucho para hacer IoT, ¿cierto? Para sistemas de tiempo real, utilizando Raspberries, como en este caso. Podemos hacer servicios web del lado del backend. Podemos crear sistemas embebidos para, no sé, sistemas de domótica, sistemas de casas inteligentes, no sé. Hay proyectos de Machine Learning. He visto mucho lo que son creación de robots. Cuando hablo de robots no son robots físicos, sino robots como un software que funciona dentro del sistema. ¿Cierto? Se pueden hacer con ese tipo con este tipo de lenguaje y con Node.js. También he visto proyectos de Deep Learning que se han hecho con JavaScript, ¿cierto? Para la web, porque pues entendemos que finalmente nosotros hacemos soluciones que finalmente tienen que ser aplicadas en algún contexto. En este caso, pues cuando voy a utilizar Machine Learning o Deep Learning en la web, pues sería importante utilizar un lenguaje que sea precisamente para la web. Bien, y pues para el desarrollo de apps web, que es lo que hoy nos reúne. Sin embargo, pues para este ejercicio, como dicen, nos vamos a enfocar en el desarrollo de estas apps web y necesitamos identificar las tecnologías que vamos a utilizar. Bien, ya a modo de resumen ya les había dicho que existen muchos frameworks como Angular, React, Vue y otros que ya han pasado, pues como Ember, como jQuery. Bien, pero entonces vamos a enfocarnos en estos, que son los que en este momento se están utilizando, son los que tienen mayor soporte y los que son los más utilizados en diferentes desarrollos, como los que hace Facebook, los que hace Google, ¿cierto? Los que hace Twitter. Entonces eso es lo que vamos a utilizar. El Webpack es el que nos permite hacer el empaquetado de proyectos. El React es el que nos permite, en este caso, hacer todo lo que son componentes visuales, ¿sí? Todo lo que, por ejemplo, un menú, hacer unos botones reactivos, hacer, no sé, un player, hacer un menú desplegable, una lista desplegable. Todo eso lo podemos hacer con React. Vamos a utilizar Babel, que es el que traduce, es el transpilador de código, de código moderno a código entendible por navegadores antiguos. Y vamos a utilizar como, bueno, aparte del diseño gráfico, ¿sí? La parte visual, vamos a utilizar un framework que se llama Material UI, que es precisamente para trabajar con React, pero utiliza las mejores recomendaciones del desarrollo de apps de Google, ¿sí? Utilizando en las especificaciones de Materials. Materials es unas especificaciones creadas por Google para desarrollar aplicaciones web, adaptadas a móviles también y pues nativas en dispositivos móviles del mismo modo. Bien, y otras dependencias para que funcione React. Bien, aquí tengo los comandos con los cuales vamos a instalar, entonces empecemos primero con el primer comando. Bien, para instalarlo le podemos dar -i o -install, y -d nos quiere decir que se va a instalar de modo de desarrollo. Miren que la mayoría de estas vamos a instalar de modo de desarrollo. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta?
que, que cuando leemos menú G quiere decir que queda global, o sea que se convierte en un comando nativo de nuestro sistema operativo. Es importante, de hecho, tenerlos nativos lo que es el Webpack Server, porque lo vas a utilizar no solamente en un proyecto, sino en muchos proyectos, entonces por eso se hace de esta manera. Bien, entonces es el primer comando que vamos a ejecutar. No olviden quitarle este punto si lo van a copiar desde la guía, ¿cierto? Depende de la conexión de internet, pues la calidad, el tiempo de carga y el tiempo de descarga y de instalación de la aplicación aquí en este caso, de estos componentes. Bueno, mientras termina de cargar, les voy a mostrar que acá hay otros paquetes que hacen instalar. Bueno, está el Webpack Server, el Babel, ¿cierto? Que es lo que hemos dicho que vamos a utilizar. Aquí está el Webpack solo, está el Babel Loader, hay bastantes loaders para trabajar con Babel. Está el CS Loader, el CS y el Style Loader que nos permiten manejar archivos de tipo CSS y styles. El JSON Loader que me permite manejar archivos de tipo JSON, ¿cierto? Estos son muy importantes puesto que en nuestro proyecto o en los proyectos web principalmente se utilizan estos tipos de archivos. O sea, en las páginas web es muy común ver un archivo HTML, obviamente, un archivo JavaScript, ¿cierto? Que para eso vamos a usar Babel para administrar los archivos JavaScript.js o .jsx y los archivos CSS que son los de los estilos, ¿no? Más adelante vamos a aprender a configurar eso en nuestro administrador de paquetes de Webpack. Bien, vamos a ver cómo va esto. Bien, voy a ponerle pausa un segundo, pues mientras descarga y a continuación le voy a dar con el video, ¿listo? Bien, ya terminó la primera parte, ahora vamos a ejecutar el segundo comando, entonces lo copio, ¿sí? Son hasta acá en la parte de abajo, voy a copiar y lo voy a pegar. No olviden quitarle el punto de aquí para que no le vaya a generar problema. Y nuevamente lo voy a poner en pausa mientras termine de instalar, ¿listo? Bien, ya terminó, esto tardó aproximadamente 1 minuto y medio. Bien, vamos entonces ahora a instalar estos últimos dos. Bien, esto es importante, esto no lo había explicado anteriormente, sin embargo es algo para que tengan en cuenta, ¿no? Nosotros, como estamos hablando con tecnologías tan avanzadas, tan modernas, resulta que en muchas ocasiones las librerías que vienen de otros componentes no son compatibles con las otras librerías que se van a utilizar, ¿sí? Entonces se dan cuenta que estamos instalando Babel, React Loader, todo eso, entonces algunas de estas a veces no son compatibles con otras, porque utilizan otras sublibrerías que ya están como obsoletas, digámoslo así. Bien, resulta que un problema muy común que ocurre es este. Entonces Babel ha creado un actualizador, Babel Upgrade, que lo que hace es coger estos archivos que están desactualizados e instalar las librerías que hacen falta. Por ejemplo, por el momento, si vamos a revisar nuestro archivo package, ¿cierto? Vemos que tiene estos archivos instalados, ¿sí? Estos componentes instalados. Vamos a ejecutar este nuevo comando, ¿sí? Vamos a ejecutar ese comando de aquí. Entonces voy a cogerlo para que él me instale y me actualice a las librerías necesarias para que me funcione mi aplicación con los últimos avances de Babel. Bien, entonces lo ejecuto el comando, esto no tarda mucho. Me olvidé del punto, van a olvidar ustedes de él. Bien, lo ejecutamos. Él va a empezar a hacer una instalación. Esto no les había mostrado antes, como les digo, puesto que este fue uno de los errores que salió en la última sesión que tuvimos al final y pues no teníamos tiempo para explicar esto. Igual más información, si les recomiendo leer esto, ¿sí? Si les pido el favor que tengan que leerse, pues no vamos a ver a detalle todas las cosas, ¿cierto? Pero entonces sí es importante que aprendan a leer la documentación de todos estos sitios. Entonces entrar a la página de React, la página de Webpack, la página de Materials, ¿cierto? Y la página de Babel. Y en esas páginas ustedes pueden enterarse de los últimos avances, de cómo instalar, cómo configurar la documentación. Pues de React está en español, pero las otras están en inglés. Sin embargo, ustedes pues tendrían que hacer un poco de esfuerzo y seguramente lo van a lograr. Bien. Bien, voy a ejecutar este comando Babel Upgrade, que fue el que acabé de instalar, mírenlo, ¿sí? Quedó de modo global, o sea que sí se instala ¿cómo les explico? Como un comando nativo de mi sistema operativo va a quedar.
AppWrite va a decir es que me va a permitir escribir en este archivo todos los cambios que debe tener, y finalmente le voy a decir install para que automáticamente instale esos otros componentes que va a descargar. Entonces vamos a ejecutarlo, ¿cierto? No se olviden del puntillo y vamos a ejecutar. Dice gracias por usar, bueno, y vamos a ver qué hizo. Sí, vamos a ver qué hizo. Vamos a ver nuestro archivo. Bueno, parece que no funcionó. Vamos a volverlo a intentar. Sí, vamos a ejecutarlo. Creo que es por este write. Se me fue sin querer, sin los dos, ¿cierto? Dice que es con doble guión. Le voy a colocar un solo guión. Sí, y el doble install. Bien, les iba a pedir el favor de esto, de tener paciencia pues con el tema de estos archivos, puesto que a veces nos equivocamos en la escritura, ¿no? Bien, voy a quitar el install, vamos a hacerlo por pasos, sí, porque parece que no está funcionando. Vamos a darle así. Parece que ya lo hizo, no sé. Vamos a ver. Y ahora entonces vamos a ejecutar el comando npm install. ¿Listo? ¿Qué se me hizo? El comando npm install es para garantizar que todos los paquetes que se han agregado en el paquete del archivo package se instalen bien. Esperemos que funcione. ¿Listo? Listo. Hasta el momento pues parece que todo va muy bien. Bien, entonces sigamos nuestra guía. Según nuestra guía, entonces ya vamos aquí. ¿Listo? Dice verificar todo lo que se ha instalado en el archivo package, es lo que acabamos de hacer. Y finalmente vamos a hacer lo que es crear nuestros archivos donde tendrá nuestro código. La estructura general de un proyecto de estos va a configurar de la siguiente manera. Ya tenemos nuestro archivo package. Vamos a crear un nuevo archivo que se llama webpack.config.js, que ese archivo va a tener nuestra configuración del webpack. Otro archivo que vamos a crear, vamos a crear un archivo que se llame bueno, vamos a crear uno que llama .babel lc, lo vamos a necesitar más adelante. En este archivo vamos a decir qué partes de Babel no vamos a necesitar, qué parte de nuestro desarrollo o de nuestra aplicación que vamos a programar no necesitamos reconstruirla. ¿Listo? Y vamos a crear entonces nuestro archivo, una carpeta que se llama CRS, que es el diminutivo de source, src, perdón, ahí está. Y entonces creo que es un archivo, a ver, es carpetas aquí, entonces src, ¿sí? Y dentro de esta vamos a crear un nuevo archivo que se llame app.js. Bien, aquí tenemos el archivo app.js y aquí tenemos un error. Aquí tengo que colocarle que es en el source donde se encuentra almacenado este archivo, ¿bien? Para que lo tengamos en cuenta cuando ustedes en sus proyectos que ya están trabajando, pues se encuentre actualizado a la ruta y al archivo que debe de ser. Bien, con lo que acabamos de hacer, hemos creado el archivo, nos falta el archivo index.html, ¿cierto? Es el archivo que va a presentar inicialmente la aplicación. Bien, ese archivo lo vamos a crear una carpeta que se llama public. Inicialmente lo hemos creado aquí en el raíz, en otros proyectos, pero para este proyecto lo vamos a crear directamente en la carpeta donde va a quedar. Tengo aquí una carpeta que se llama public, que traduce de público, o sea que es la carpeta que va a tener la información o el contenido que va a quedar público para la gente, ¿ya? Para el desarrollo. Eso es importante porque si nosotros liberamos todo, pues van a darse cuenta de todo nuestro código, todas nuestras partes de nuestro programa, y pues eso no es lo importante. Bien. En nuestro archivo package webpack.config, lo primero que debemos configurar, ya terminando la guía aquí, nos vamos a configurar el webpack.config,
Tenemos que definir primero la Sentry, ¿cierto? Que es el archivo principal que va a desplegar la aplicación. En este caso es el mismo archivo app.js. Después vamos a definir los output, que es en donde se va a guardar nuestra aplicación. Vamos a definir los módulos, ¿sí? Los módulos que son los que se especifican los loaders, que son finalmente las librerías que van a ser capaces de interpretar esos tipos de archivos que son diferentes a los JS, que son por ejemplo los CSS y los JSON. Sin embargo, como tenemos un código especial dentro de los JS, que eso no lo hemos hecho, pero igual lo vamos a tener, entonces necesitamos un intérprete de ese código, que en este caso es Babel, que se va a encargar de hacer esa interpretación. Bien. Continuando con esto, verifiquemos que hagamos este archivo primero, ¿sí? Y después empezamos a configurar este archivo webpack.conf. Bien, vamos aquí. Nuestro archivo lo vamos a crear en public. Entonces vamos a crear la nueva archivo y le vamos a colocar index.html. Bien, y vamos a decirle, voy a colocar aquí HTML, va a escribir, y vamos a encontrar la parte de abajo de este formato, que es un estilo simple de crear un archivo HTML. ¿Sí? Me crea todo, ¿sí? Lo que voy a hacer es quitar esto. Lo primero, voy a quitar ese archivo, este script de aquí, ¿cierto? Bueno, lo voy a dejar, pero lo voy a cortar y lo voy a poner. ¿Qué estoy haciendo aquí? A ver, lo voy a poner dentro del body al final. Más adelante les explicaré por qué. Y vamos a quitar esto que no necesitamos por ahora, que son estos de aquí. Y vamos a colocarle un nombre, ¿no? Entonces dice página, entonces coloquémosle proyecto React 1. Voy a colocarle así. Bien, ya tengo nuestro archivo, bien. Y acá internamente necesitamos en dónde se va a alojar nuestra aplicación. O sea, esto, si ven, no tiene nada de código HTML, es prácticamente un esqueleto sencillo. Pero todo lo que generemos con el código JavaScript se tiene que guardar en algún lado. Entonces el JavaScript va a estar anotado en algún archivo JS, pero también necesitamos en dónde va a alojar esa información. ¿Listo? Entonces más tarde vamos a volver a este archivo y lo vamos a volver a modificar. Bien, voy cerrando esto que no necesitamos, y nos vamos a centrar en este archivo webpack.conf. Para este archivo, como les dije, vamos a tener que configurar las entradas. Las entradas se configuran de la siguiente manera. Entonces vamos a necesitar primero importar unas librerías. Para importar librerías en JavaScript se utiliza el require, ¿cierto? Y se le coloca el nombre de la librería. Webpack lo acabamos de instalar, entonces lo estamos instalando. El path se instala por defecto cuando instalamos Webpack. Y aquí estamos definiendo una variable, ¿sí? Que es la variable endpath, o sea, en donde se va finalmente a almacenar mi proyecto. Bien, seguido vamos a crear un módulo de JavaScript. Este módulo se crea con estas palabras reservadas, que es module.export. Bien, y abrimos y cerramos este objeto JSON. Esto va a ser un objeto JSON lo que vamos a crear aquí. Bien, seguido aquí le vamos a colocar el entry, o sea, donde vamos a configurar nuestro archivo principal, donde va a quedar. Entonces va a quedar en el archivo, en el source, ¿cierto? Y va a quedar en app.js. Ese es el que está creado aquí. A continuación le vamos a decir en qué modo vamos a trabajar. ¿Sí? Esto se nos había olvidado en otros proyectos, entonces lo vamos a poner en este caso, ¿cierto? Entonces vamos a colocar que el módulo es development. Le podemos colocar production o development. Development es porque estamos hablando en modo desarrollo. A continuación vamos a colocar el output, o sea, en dónde se va a guardar esa información. Bien, esto es súper mega importante porque es donde se va a almacenar el archivo final. Lo vamos a colocar en el endpath, ¿cierto? Que es el de acá. Nosotros lo teníamos inicialmente en algunos proyectos de esta manera, lo vamos a colocar de esta manera. Y finalmente, me voy a apagar mi computador. Finalmente, el archivo filename, que es como se va a llamar mi archivo final. Yo les decía que generalmente se le coloca bundle, que traduce como empaquetado, .js. Bien, aquí es donde vamos a meter todo nuestro código, de hecho, en este archivo .js, y aquí donde se va a guardar y donde va a incluir todas las librerías. Ahora vamos a ver cómo va a funcionar, eso va a quedar súper chévere. Y después vamos a configurar nuestros módulos. Entonces los módulos ya los habíamos configurado. Voy a copiar y pegar pues para avanzar un poco en el video. ¿Sí? Estos son los módulos.
Los módulos se configuran de la siguiente manera. Un objeto JSON, recuerden que como está en singular, es un objeto, cuando está en plural es un arreglo. Se le configura las diferentes loaders, en este caso se colocan dentro de rules, para manejar archivos JS, CSS con código moderno. Entonces se utiliza el Babel Loader, ¿cierto? Después vamos a colocar el manejador de archivos JSON, que lo vamos a utilizar para pues, seguramente queremos mostrar algunos datos inicialmente en nuestra pantalla. Y después vamos a colocar estos que son los que van a manejar los estilos visuales, el CSS y los styles. Bien, listo. Más adelante, lo único que nos falta es configurar los plugins, ¿cierto? Estos plugins los vamos a configurar aquí al final, después del módulo. Miren que el módulo inicia aquí, termina aquí, perdón, miren, aquí está el módulo, inicia y termina aquí. Los plugins, como es en plural, recuerden, es un objeto, B es un arreglo, los arreglos se hacen con esto, de esta notación, y esto nos va a servir para que la página se recargue automáticamente. Bien, y vamos a configurar para que nos muestre el código en el browser, ¿cierto? El código de una forma ordenada, ¿cierto? Eso lo vamos a ver en otro video o en otra clase. Y finalmente vamos a configurar nuestro archivo de nuestro dev server, que fue que instalamos. Recuerden que cuando hicimos la instalación, eso lo vimos en clase, vimos que nosotros teníamos que utilizar para funcionar nuestro sistema el Webpack Dev Server. Bien, este Webpack Dev Server lo que va a hacer es colocarnos un servidor de desarrollo en el cual nosotros podemos ir programando y automáticamente va a generar nuestra visualización en el browser sin tener que estar precompilando. Bien, y el puerto en el que vamos a trabajar por defecto, Webpack, ojo, Webpack por defecto funciona en el puerto 8080, pero le vamos a cambiar el puerto 3000 porque en muchas ocasiones el puerto 8080 está ocupado. Entonces vamos a colocarle el puerto 3000. Bien, que para este proyecto va a ser así. Listo, prácticamente ya tenemos configurado nuestro proyecto. Voy a guardar. Recuerden que cuando yo hago algún cambio me queda este puntico blanco, que decir que hay una modificación, y con control S pues yo puedo guardar y puedo mirar que ha funcionado. Listo. Lo que pasa aquí a continuación es ejecutar el proyecto, ¿cierto? Y mirar pues que esto esté compilando y que no tenga ningún problema. Listo. Voy a tener un momento el video y ya les pongo a continuación cómo se... Bien, olvidé algo antes de continuar con esto, y es los comandos con los cuales vamos a trabajar. Los comandos son comandos de JavaScript, son comandos de Webpack que se pueden trabajar desde la consola, ¿no? Nosotros ya hemos predefinido unos, ¿sí? Voy a quitar este de aquí, no lo necesitamos, eso lo pone siempre por defecto. Y voy a colocar estos scripts. El primero me permite construir definitivamente mi aplicación, ¿cierto? Hacer el bundle.js, que es el que vamos a crear. El segundo es para ejecutar el servidor de pruebas, ¿cierto? Que de hecho lo vamos a ejecutar continuo los dos. Y el start, que es el que me permite correr los dos comandos al tiempo. Y otro que es el de producción, que es cuando yo ya quiero mandar mi proyecto a la persona que me lo compra o a la distribución final. Entonces ejecuto ese comando. Bien. Bien, vamos a ejecutar ahora. Ya tenemos nuestro proyecto. Tenemos estos componentes instalados. Recuerden que haber corrido correctamente esto, porque si no esto no va a funcionar bien. Creo que aquí me faltó uno, ¿cierto? Lo voy a colocar aquí de una vez. Es el Webpack CLI, este de aquí. Bien. Esto nos va a generar un poco de conflicto. Y otra cosa es que tenemos el Babel 6, que es el Babel anterior. El Babel actual es el Babel 7, y esto nos va a generar también ciertos problemas, y pues quiero documentarlos en el video para que ustedes sepan qué hacer en esos casos. ¿Listo? Y de hecho así era como inicialmente lo teníamos. De hecho algunos de ustedes van a tener en sus proyectos anteriores de esta forma, y vamos a ver cómo solucionarlo. ¿Listo? Bien, aquí en el manual voy a colocar este Webpack CLI también, antes que se me olvide. Aquí está. Bueno, y el otro que se me había ido mal fue este Bright, ¿sí? Por si acaso era guión. Listo. Bien. Y de hecho hagamos un ajuste final, hagámoslo así, npm install, sí, que es el que se ejecuta después para ejecutarlo mejor con mayor seguridad.
Bien, listo. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar. Entonces, para correrlo, recuerden que nuestro comando en este caso es el que tengamos en el archivo package.json. Entonces vamos a ejecutar ese comando start. ¿Listo? ¿Cómo lo ejecuto? Ejecuto con el comando npm run start. ¿Sí? Start es el nombre que le hemos asignado aquí. ¿Listo? Y voy a darle enter. Se inicia el proyecto y bien, tenemos varios errorcillos, muy común en esto, ¿cierto? En muchos lenguajes es muy común. Aquí lo importante es saber leer e interpretar el error. Dice un error en el archivo app.js, dice el módulo falló la construcción y nos dice que no pude encontrar el módulo babel.core, ¿cierto? Aunque a pesar que sí lo tenemos, vamos a ver babel.core. Sí, aquí nos está diciendo es Babel Loader requires Babel 7 y nosotros tenemos ¿cuál? El Babel 6. ¿Cierto? Entonces vamos a instalar el Babel 7. Entonces tú deberías instalar Babel 7. Entonces vamos a coger este de aquí. Copiamos esto. Acá lo tenemos. ¿Cierto? Y le vamos a dar npm install -d. Ahí lo tenemos. Se demora un poco instalando. Voy a colocarle pausa. Bien. Vimos que ejecutamos este comando, pero lo ejecuté mal. ¿Cierto? No le coloqué el 7, que era la versión que tenemos que instalar. El arroba quiere decir la versión que es. Entonces lo volví a ejecutar con npm install -d babel loader arroba 7. Sí, a mí me lo va a hacer rápido porque ya lo instalé, ¿cierto? Entonces, ¿cómo verifico que ya quedó instalado? Miren, aquí dice Babel 7. Sí, ya había quedado instalado. Bien. Ya he solucionado esto, vamos a darle npm install, npm run start, ¿cierto? Vamos a ver qué otro, si ya funciona o si vamos a tener otro tipo de error en el código. Bien. Bien, aquí nos dice que el archivo Babel RC no tiene un archivo JSON entendible. Vamos a ver por qué, pues seguramente porque está vacío. Bien, ustedes ya les había dado la parte de código que hay que pegar ahí, entonces yo lo voy a copiar. Igual este código se lo voy a mandar en GitHub para que lo tengan todos. Sí, pero esto es lo que debe tener configurado el archivo, el Babel RC. Esto lo que va a hacer es decir que para qué preset de utilizar de acuerdo a lo que va a utilizar. Entonces para React voy a utilizar los plugins de Babel en este caso. Bien, vamos a ejecutarlo de nuevo. Bien, vamos a ver qué error tenemos ahora. Bien, nos dice que no pude encontrar Babel Event, ¿cierto? Bien, esto lo notamos también en la clase anterior, donde observamos que nos hacía falta instalar un paquete que en el momento no se tenía o no se tiene, de hecho ¿cómo se llama? La configuración inicial que teníamos. Voy a ponerlo para que no le vuelva a pasar lo mismo. Voy a ponerlo aquí. ¿Listo? Voy a ponerlo aquí. Es este. Es este de aquí. Ahí está. De hecho estoy pensando en Babel Core, que ve que instalé. Podríamos también de una vez tenerlo para ajustar este manual. Podríamos tener de una vez Babel Loader 7. ¿Sí? Babel Loader. Aquí está. ¿Sí? Vamos a ver. Arroba 7. De una vez. Listo, de esta manera pues ya queda actualizada la guía. Y lo que vamos a hacer ahora es instalar este último. Entonces, ¿cómo lo instalamos? Entonces, npm install -d, lo mismo que ya sabemos, y instalamos el preset event. Este es un preset similar al de React. Ya estamos viendo el archivo, vamos al archivo package, todo lo que debe tener, ¿no? Mira, aquí ya nos instaló. ¿Dónde quedó? Ah, míralo, aquí está.
Bien, vamos a ver, o sea, seguramente nos van a faltar muchas cosas más. Es normal en estas instalaciones nuevas. Bien. Me dice que no puedo encontrar el módulo BabyCore. Sí, es por lo que, como instalamos la librería, pues nos está pidiendo actualización de todo esto. ¿Listo? Bien, estaba viendo que cuando corrimos este comando, definitivamente no está funcionando, ¿ya? Entonces parece, en mi caso, de pronto a ustedes les funciona en sus casas, pero en mi caso parece que no tengo permisos de escritura sobre el archivo, algo así parece. Bien, ¿qué es lo que me está diciendo aquí cuando lo corrí? Entonces solo voy a ejecutar para mirar. Lo que está diciendo es que debo quitar esto de aquí, me dice. Debo quitar estos de aquí y debo poner estos de acá, es lo que me está diciendo. De hecho son muchos más, ¿sí? Los que debo tener. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo ya tengo un archivo configurado aquí al lado, ¿cierto? Lo voy a coger y lo voy a copiar y lo voy a pegar con todo lo que debe tener. ¿Listo? Voy a copiarlo y lo voy a ejecutar, lo voy a pegar acá en este archivo, aquí. Bien, ustedes lo copian también allá en sus casas, ¿sí? Y lo pegan ahí y miren todo lo que tenía que haber actualizado, ¿sí? De hecho tengo la versión 7, todos son versión 7, ¿sí? Algo que no lo hizo, ¿sí? Y de hecho sí es importante tenerlo porque de momento hay una incompatibilidad entre diferentes componentes que vamos instalando, ¿bien? Y a continuación le vamos a, ahora sí, bien, voy a borrar ese archivo de aquí, sí, voy a eliminarlo de aquí. Esperemos que funcione y vamos a darle npm install. Esto que va a hacer este comando, va a empezar a instalar todos los paquetes que están configurados en el archivo package. ¿Sí? Voy a darle enter. Él empieza a quitar los que no son y a poner los que son. ¿Sí? Bien. Bien, ya terminó de instalar, ¿cierto? Verificamos que nuestro paquete tenga todo esto, ¿cierto? Aquí me había equivocado y le había colocado sin el punto slash, ya se lo puse, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta también. Sin embargo, honestamente no es muy importante esto, pero solamente por ser riguroso en el proceso. Y finalmente, solo nos queda ejecutar el proyecto, ¿sí? Ya tenemos nuestro archivo configurado con todo. Nuestro webpack, hasta el momento tenemos solo configurado nuestro servidor. Mire que no tenemos nada de código aquí y eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo ya había probado previamente, voy a borrar este archivo, ¿sí? Y lo que voy a hacer a continuación es ejecutar el proyecto. Entonces voy a darle npm run start. Lo que vamos a ver es que en la carpeta public, que fue donde le dijimos que el output iba a guardar el archivo bundle.js, lo de generar, mira, acaba de generarlo y nos dice que el proyecto ya está funcionando, está corriendo en el puerto 3000. Vamos a ver si es cierto. Ahora abro mi browser que lo tengo cerrado. Aquí está, localhost 2.3000. Ahí está. Y ahí está. Pues ya aquí me lo estoy haciendo proyecto 1 React. ¿Ya? Sin embargo no tiene nada, está en blanco. ¿Por qué? Porque hasta ahí solamente hemos hecho la configuración. ¿Listo? Solo para finalizar, para ya mostrarles un ejemplo de cómo se debería ver finalmente, o sea, hasta ahí está funcionando, pero pongámosle algo de código para que funcione la aplicación. Entonces vamos ahora sí a instalar nuestro framework visual, que es el que nos dice aquí. Vamos a instalar Materials UI. Entonces para instalar Materials, voy a colocar estos comandos aquí al final. Es .slash, vamos a colocarle npm. Perdón, voy a copiar aquí los paquetes que vamos a instalar. Es Material Core, ¿cierto? Pues copiémoslo directamente de la página. Si recuerden que una buena costumbre es
documentarse bien. Entonces esto es en la página de materialway.com. Bien, y aquí nos da la opción de cómo iniciar la instalación, y aquí nos dice que para instalarlo, instalémoslo así. Listo. Bien, Materials ya lo hemos visto, es un framework que nos va a ayudar a mejorar nuestro entorno visual, ¿cierto? A través de unos componentes previamente configurados. Me voy a cerrar aquí y voy a instalar con nuestro comando. Bien, instalo. Mientras instala, vamos a ver que también podemos instalar las fonts, o sea, los iconos, ¿sí? Pues para poder hacer cosas como estas, por ejemplo, a ver, vamos aquí a Component Demo y vamos, por ejemplo, al botón y vamos a ver que estos botones, por ejemplo, a ver, estos botones tienen unos símbolos adentro. Estos símbolos de aquí son los iconos, ¿sí? Pero estos solamente van a funcionar cuando se les instale. Cuando se instale este componente de aquí. Entonces lo voy a copiar y lo voy a instalar. Listo, aquí ya instaló uno, voy a instalar el otro. Bien, algo también que tener en cuenta es que no lo estamos instalando con -d. ¿Por qué? Porque estos sí deben instalarse de modo preferiblemente que queden nativos en la aplicación que se va a distribuir. A ver, instalar. Material UI. Aquí está el comando. Voy a dejar la guía actualizada. Y el otro comando es así está. Voy a copiar este formato de acá para que todo quede igual. Bien. npm instalo o i funcionaría también, ¿sí? Bien, ¿cómo verificamos que quedó instalado? Pues vamos nuevamente al package y vemos que tenemos las dev dependency, que son las de desarrollo, y debemos tener las dependency, que son las que no son de desarrollo y son las que van a quedar nativas en la aplicación. Nativas no van a quedar incluidas, perdón, conceptos mejor incluidas, y con esto ya va a funcionar pues nuestro componente. Vamos a copiar uno de ejemplo. Aquí de hecho nos da un ejemplo, dice example project y nos dice crear con create react app. Bien, aquí nos explica cómo hacerlo con este comando. Aquí está quick start. Entonces nos dicen que ese es un breve ejemplo, ¿cierto? Vamos a copiarlo y vamos a tener que hacer, así es como se tiene que ver, ¿sí? Vamos a ver si es verdad. Entonces para esto lo que vamos a hacer es, aquí tengo nuestra página, acá tengo nuestro código fuente, voy a abrirlos en dos pestañas, si así voy a tenerlo, voy a ocultar esto de aquí, voy a cerrar aquí, y aquí mi archivo app.js voy a pegar el código, ¿listo? Bien, seguramente no va a funcionar inicialmente. Aquí lo primero, para que entiendan, está importando la librería React desde React, ¿cierto? Este es el mismo import que ustedes pueden usar en otros lenguajes de programación para importar otras librerías, ¿cierto? Y aquí estoy creando una función que finalmente se me convierte en un componente, que es el que llamo acá. Y lo está renderizando, ¿cierto? Renderizando en un lugar que acá dice query selector app, ¿ya? O sea que va a buscar en alguna parte del código este app. Bien. Bien, vamos a ver qué pasó. Ah, no se está ejecutando, ¿verdad? ¿Verdad que lo detuve? Bien, no va a funcionar igual. Antes de ejecutarlo, lo que nos toca hacer es un pequeño cambio. Vamos a buscar el archivo index.js, el index.html, y vamos a crear aquí un div, ¿cierto? Que va a ser donde se va a ejecutar nuestro componente, y vamos a crearle con un ID, colocarle app, ¿ya? Que es donde se va a ejecutar. Listo, vamos a ver si funciona. Ah, y otra cosa,
nuestro archivo no se llama main, sino que se llama bundle.js, lo ven aquí, que es el que se construye cuando lo ejecutamos, es el que tenemos que colocar aquí. Entonces es bundle.js. Sí, muy importante eso, sí. Entonces en el script que dejamos al final le colocan eso, y aquí el app que va a ser finalmente el que se llama, aquí miren, pero oculto esto, este de aquí. Sí, vamos a ver si funciona este query selector, si no cambiamos a otra que es más común. Bien, voy a ejecutar el proyecto, npm run start. Él empieza a precompilar, a hacer muchas cosas ahí. Y vean, bueno, ahí tenemos un error, vamos a ver qué error es. Bueno, me dice que inesperado token, aquí me está diciendo. Bien, esto puede ser por el Babel RC, a ver si está configurado. Miremos que no haya. Ah, es que lo he borrado. ¿Sí? Si ven que borré sin querer el archivo bundle.js, lo voy a copiar. ¿Sí? Entonces voy a copiarlo. Bien, ¿se acuerdan que yo les dije que en el bundle.js se le pone, se especifica, de hecho, cuál es el compilador? Ay, ¿cuál es el bundle? Este no es. Estoy copiando lo que no es. Bien, voy a detener el proyecto. Ya está. Voy a quitarlo. Y lo que voy a hacer es que me falta copiar el babel.rc. Sí, que no sé por qué razón lo borré sin querer. Sí, creo que ahorita que seleccioné varios archivos lo borré sin querer. Bien, lo ejecuto de nuevo. Este babel es el que me dice, si vieron que el error decía que no entendía el código. Si ustedes miran el error acá, dice que no entiende qué es esto, me dice. ¿Por qué? Porque esto es código React. Y entonces, ahora que lo ejecuto, le estoy diciendo ya en el Babel RC, le estoy diciendo que me lo interprete utilizando los componentes de Babel. Entonces ya lo va a entender, es como que ya conoce ese idioma. ¿Sí? Miren que ahora sí compiló y vamos a ver si funciona. Ah, mírenlo, y ya está con el Hello World funcionando. ¿Listo? Bien, ya tenemos nuestro ejercicio, nuestro ejemplo. Si quieren otros ejemplos lo pueden hacer. Pueden usar, por ejemplo, no sé, agregar, ustedes pueden mirar aquí en Component Demo, por ejemplo, una barra de estas y copiar el código y hacer que funcione, ¿no? Sí, por ejemplo, esto de aquí. O pueden agregar, no sé, a ver, se me ocurre algo sencillo para explicarles cómo funciona. Por ejemplo, vamos a agregar, a ver, algo más sencillo, porque vamos viendo cómo funciona. Uno de estos, por ejemplo, ¿sí? Un chip de estos. Entonces, bien, el chip sería este de aquí, ¿cierto? Y necesito un avatar. Vamos a copiar estos dos, ¿cierto? Vamos a copiar este chip de aquí y vamos a colocar un avatar aquí. Y esto es lo que vamos a hacer. Entonces voy a copiar este pedazo de código. Voy a colocarlo acá en el ejercicio, ¿cierto? Solamente esto es a modo de ejemplo, no les digo que ustedes lo hagan, ustedes pueden usarlo con otros, ¿ya? Ahí los pegué ahí. Cuando se pone así de este color, es porque no se están usando, ¿sí? Miren que los que están usando quedan de este color. Y entonces voy a usar el chip y avatar. Entonces voy a seleccionar este chip y este avatar de aquí, mirenlo. Chip y el avatar se está utilizándose aquí, ¿ya? Bueno, de hecho este avatar está usando una imagen, vamos a buscar uno que no tenga una imagen. A este de aquí, ¿sí? Voy a copiar este de aquí y lo voy a pegar en el código de acá. Bien, algo que deben tener en cuenta es que esto es un padre con muchos hijos. Entonces aquí tengo un solo hijo, pero ya agregar otro hijo debo tener un padre. Entonces voy a colocar un div aquí y dentro de ese div voy a pegar este código y voy a agregar el botón también ahí. ¿Por qué? Porque si no él va a decir, hey, no puedo funcionar porque no hay un padre que tenga todos mis hijos funcionando, ¿ya? Y miren que ese automáticamente se actualiza. Bueno, aquí tenemos un error, vamos a ver cuál es el error. Dice handle click no está definido, ¿sí? Es el error. Con F12, cuando hunden F12 en el navegador pueden ver este tipo de errores, ¿sí?
acá no los van a poder ver, ¿sí? Y entonces para eso vamos a mirar qué es lo que dice acá, handle click. Ah, mírenlo, aquí está. Entonces lo que podemos hacer es quitárselo, ¿sí? Porque en este momento, de hecho estos dos podemos quitárselos porque no los tenemos en este momento definidos. Vamos a ver si funciona. Mírenlo, ahí está. Y así de fácil agregué otro componente. ¿Cuánto hubiera tardado hacer esto a pedal? Muchísimo. Y aquí pues lo estamos haciendo simplemente copiando y pegando pedazos de componente. Bueno, gracias, espero sigan la guía. Cualquier duda me pueden escribir al correo. ¿Listo?